La patria del criollo, capítulo quinto, quinta parte. Los prejuicios menores, la desconfianza del indio. Junto a los grandes prejuicios, riqueza en la miseria, haraganería, índole viciosa, el criollismo echó a rodar para largos siglos un puñado de prejuicios menores, llamémosle así, que vienen a ser, si se los examina con algún detenimiento, apéndices complementarios de los mayores. El indio es desconfiado y malicioso, rechaza los beneficios de la civilización, es abusivo cuando se le da trato amistoso, etc. Todas estas pequeñas falacias en variantes más o menos atenuadas asoman aquí y allá en el discurso de la recordación florida. No vamos a dedicarles tiempo y espacio que necesitamos para analizar otros asuntos más importantes. Sin embargo, es del mayor interés mostrar no los perjuicios mismos, sino cómo encuentran su refutación en la gran riqueza de datos que la crónica ofrece a su largo desarrollo. Bastará para ello un ejemplo. El cronista hace la observación en distintos puntos de la obra de que los indios son recelosos, desconfiados y muy dados a guardar sus secretos. No expresa francamente que se trate de un defecto de los nativos, como ocurre cuando alude a las supuestas deficiencias de los prejuicios fundamentales, pero menciona la reserva y desconfianza de los indios como algo connatural con ellos, y esa sutil implicación convierte sus referencias en declaraciones prejuiciosas. Al ocultar que la desconfianza tiene motivos y justificación en ciertas condiciones concretas de la vida del indio, se sugiere falazmente que es un defecto o una limitación de su naturaleza. Veamos cómo ocurre esto en un pasaje de la crónica escogido para tal fin, el cual pasaje, cosa tan frecuente en este increíble documento histórico, es una lección de vida colonial por muchos respectos. Viene el cronista refiriéndose a los yacimientos de metales preciosos, tema que lo apasiona por razones que ya hemos indicado. Para demostrar la existencia de un yacimiento aurífero en las cercanías del poblado de Motocintla, cuenta el siguiente episodio. Fue doctrinero de aquel humilde pueblo un tal Fray Francisco Bravo, natural de Málaga, quien, en el trato con los indios que estaba bajo su cura de almas, tuvo noticias de que a poca distancia había un yacimiento de oro. Sabía el fraile que los indios en general se esforzaban por ocultar los yacimientos minerales, pues el nacimiento de una mina era una verdadera calamidad para la población de la comarca circundante. Estaba él, por lo tanto, en posesión de un dato extraordinario y quiso manejarlo con cuidado para sacarle provecho. Comenzó por recomendarles a sus feligreses en todas sus pláticas y sermones que por ningún motivo fueran a revelarle a nadie la existencia del tesoro, del cual él tenía segura noticia. Estuvo fingiendo solidaridad y protección durante año y medio, y al mismo tiempo cultivaba en lo particular la confianza de un indio viejo que le tenía aprecio. Al principio se negó este indio a confesarle el secreto, concibiendo sospechas y malicias como es propio de aquesta estirpe, dice el narrador, pero finalmente tuvo la debilidad de llevarle a regalar unas pequeñas porciones de oro en pepitas. Iban así las cosas cuando el religioso se vio en la inevitable necesidad de abandonar Motocintla. Tenía que trasladarse a la ciudad de Guatemala y de allí emprender viaje a España. Se vio obligado a precipitar los hechos. Congregó al pueblo, le hizo ruegos y promesas y logró concertar un pacto con los fieles. Ellos lo llevarían al lugar donde se encontraba el oro, pero a condición de que fuese con los ojos vendados. El vicario aceptó, y al domingo siguiente, después de la misa, le vendaron los ojos. Lo condujeron haciendo rodeos
para desorientarlo y finalmente lo llevaron al criadero del precioso metal. Cogió y llevó cuanto le permitieron sus fuerzas, porque otra condición había sido que ningún indio le ayudaría a tomar ni a transportar el oro. Pocos días después se marchó. Pero sucedió lo que los indios de Motocintla temían. Estando a punto de embarcar con rumbo a España, el religioso envió a la audiencia de Guatemala un informe completo de lo que le había ocurrido, incluyendo algunas señas de lo poco que pudo percibir en su viaje a ojos cerrados. La audiencia, considerando que con ello iba a conseguirse un extremado servicio al rey, despachó inmediatamente un comisionado, no menos que uno de sus oidores, con amplias facultades para averiguar la ubicación del yacimiento. Las medidas adoptadas por el oidor comenzaron en la amonestación, se ampliaron a los ofrecimientos, pasaron a las amenazas, derivaron a la prisión en cárceles separadas, apremiaron seguramente con el tormento físico, aunque no lo declare el cronista, y culminaron con el tormento psíquico de la condena a muerte. En efecto, fueron condenados a la horca varios indios a quienes se suponía sabedores del secreto, esperando que lo manifestarían al encontrarse ante la muerte. Su silencio le sugirió al oidor la tétrica idea de montar todo el aparato y simular la ejecución del último suplicio, de tal modo que, arrojados al vacío con la soga al cuello, no se ahogasen aquellos infortunados. Pero tampoco esto sirvió. Uno a uno fueron llevados al patíbulo y se dejaron ahorcar sin soltar su secreto. Nadie habló. El oidor tuvo que volverse a la ciudad de Guatemala sin rastro de lo que buscaba. Después de torturar en diversas formas durante 11 meses a la población de aquel obscuro lugar del distrito de Huehuetenango, todos los recursos de que disponía el experimentado y poderoso funcionario no bastaron para vencer lo que el cronista llama la protervia y pertinacia de los indios, su perversa terquedad. Es muy significativo el hecho de que el narrador no introduzca en el relato del episodio suceso verdaderamente dramático, ni la más leve nota de conmiseración, no digamos ya de comprensión para sus protagonistas indios. En vez de aceptar que los indios veían en las minas una desgracia a tal punto que estaban dispuestos a inmolar vidas para evitarla, se limita a calificar de cobardía el temor que les causaban. Aunque el relato está demostrando que no podía ser cobardía lo que daba lugar al sacrificio personal y al heroísmo. En lugar de sugerir que fue un grave error entregarle al doctrinero pequeñas porciones de metal, excitando con ello su codicia y dándole pruebas definitivas de que había oro, el cronista desaprueba las dudas y vacilaciones iniciales del indio que cometió aquella imprudencia, viendo en ellas el consabido defecto de los nativos, sospechas y malicias, recelo y desconfianza. La total insensibilidad para el sufrimiento que se encierra en los momentos más trágicos de aquel suceso, la aceptación de la muerte para alejar del poblado a mineros y capataces aniquiladores de indios, le impide ver el heroísmo de que dieron prueba los nativos condenados y llevados a la horca, para quienes no tiene otro calificativo que el de pertinaces, vale decir terco. No señalamos esos detalles lamentando la insensibilidad del cronista y menos reprochándosela, lo cual sería una simpleza, sino precisamente queriendo demostrar cómo los prejuicios de clase le imponen una línea de pensamiento, le vendan otras que podrían parecer más razonables, y nos lo presenta en su genuina actitud criolla de menosprecio para el indio e insensibilidad para sus valores. También se quiere demostrar cómo chocan dentro de la crónica los prejuicios y la realidad. Al escribir las páginas del episodio de Motocintla, Fuentes y Guzmán no estaba pensando en la hurañez de los indígenas, ni era su propósito presentarla como un defecto característico de ellos.
Si su tema hubiese sido concretamente la desconfianza del indio, se hubiera cuidado de no referir un ominoso acontecimiento que pone a los lectores sobre la pista del porqué de aquella hurañez. Lo que tenía en la cabeza era la cuestión de los metales preciosos y el propósito de demostrar que junto a Motocintla había oro. Y demostrándolo, no entrega colateralmente y sin proponérselo todo lo que ahí estamos viendo. Una valiosa ilustración de cómo actuaban los prejuicios menores en la mentalidad del cronista. Un testimonio de su radical negación de los indios cuando no había motivos indirectos para defenderlos. Y, en fin, una prueba histórica, viva y palpitante, de lo que sobrevenía a los indios cuando aflojaban en su malicia y desconfianza, en sus recelos y cuidado de los secretos, en aquella cautela que no era más que un arbitrio frente al engaño, frente a las trampas y acechanzas de la gente de otras clases sociales, las que en el régimen colonial tenían más recursos que los indios y llevaban siempre las de ganar. Fiel a la tradición ideológica de su grupo, el criollo se lamenta: los indios son tan desconfiados. Pero al doblar una página de la recordación, nos sale al paso la realidad para decirnos: ay de los indios cuando confían.